Hola amigos y amigas del canal Opositar es Fácil, soy Eugenio Martínez y hoy seguimos con la segunda y última clase de los esquemas de la Constitución. Estos esquemas resúmenes, hoy tenemos las mayorías de, en este caso, de la reforma de la Constitución. Tenemos dos tipos de reformas, como ya vimos en el artículo 167, hablábamos de la reforma común. Para que se lleve a cabo una reforma común se necesita que ese texto sea aprobado por los 3/5 de cada Cámara. Si no fuese así, si no se aprobara por los 3/5 de cada Cámara, si no hubiera acuerdo, entonces se crea una comisión paritaria que está compuesta por igual número de senadores que de diputados y estos presentan un texto para llegar a un consenso. Si este texto tampoco es aprobado en las dos cámaras, entonces se vota y si sale por mayoría absoluta del Senado, pasa al Congreso que por 2/3 puede aprobar esta reforma. Una vez aprobada por este sistema, se tiene que solicitar por un décimo, una décima parte de los componentes de cualquiera de las cámaras, un referéndum si se desea que este se lleve a cabo dentro de los 15 días siguientes. Aquí deberéis tener en cuenta algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, el 3/5 de cada cámara para que sea aprobada la reforma común sin ningún tipo de problema. ¿Qué se hace en caso de que no se apruebe por los 3/5 de cada Cámara? La creación de esta comisión paritaria de igual número de senadores y congresistas. En caso de que tampoco se aprobara, que es diferente la mayoría entre el Senado y el Congreso, en el Senado vale con una mayoría absoluta, sin embargo el Congreso es una mayoría de 2/3 y que el referéndum es opcional una vez aprobada esta reforma, si lo solicita la décima parte de cualquiera de los miembros de las dos cámaras, siempre que se dé dentro de los 15 días siguientes a la aprobación del Congreso. Luego tenemos el artículo 168 que habla de la reforma total o parcial. Aquí tenemos que es más, digamos, más complicado hacer este tipo de reforma porque afectan al título primero, al capítulo segundo, a la sección primera del título primero o al título segundo, como veis, donde están todos los derechos, deberes fundamentales. Entonces, siempre que haya una reforma que es total o afecte a esas partes de la Constitución, es mucho más complejo el poder hacerla, llevarla a cabo. De hecho, la reforma del artículo 167 ya se ha llevado en varias ocasiones a la práctica, pero la total o parcial, desde que está en vigencia la Constitución del 78, no había ninguna. ¿Por qué es tan complicado? Pues primero porque requiere que la apruebe los 2/3 de cada Cámara. Y una vez aprobado por los 2/3 del Senado y el Congreso, estas cámaras se disuelven, se llama a unas nuevas elecciones. Una vez que se nombran las nuevas cámaras, se toman posesión, estas nuevas cámaras de las nuevas elecciones que se han convocado tienen que aprobar igualmente por mayoría de 2/3 esta reforma. Y aún así, una vez aprobada esta reforma, tiene que ser sometida a referéndum popular y en caso de que el pueblo apruebe la reforma, se llevaría a cabo. O sea, veis que la diferencia entre la reforma común o la reforma total o parcial son muy amplias y hay que tener claro cómo se lleva a cabo cada una. Luego tenemos la iniciativa autonómica. Dentro de la iniciativa autonómica también tenemos dos tipos, la ordinaria y la especial. Cuando hay una iniciativa para crear una autonomía de forma ordinaria, se requiere que todas las diputaciones interesadas y dos partes de los municipios que representen estas diputaciones lo aprueben con la mayoría del censo electoral. Estos requisitos tienen que ser cumplidos, llevarse a cabo en un máximo de 6 meses.
Si no prospera esta iniciativa ordinaria, no se podrá reiterar hasta pasados 5 años. Aquí volver a quedaros con el tema de las dos partes de los municipios que están representados en las diputaciones interesadas, que estos requisitos se han de cumplir en un máximo de 6 meses y que en caso de que no prospere esa iniciativa autonómica ordinaria no se puede volver a solicitar, a reiterar hasta pasados 5 años. Luego la iniciativa autonómica especial. Esta iniciativa no necesita dejar pasar 5 años, la presenta además de las diputaciones interesadas las 3/4 partes de los municipios que la componen y es ratificada en referéndum por mayoría absoluta. Ahora vemos cuándo es necesario la mayoría absoluta. Pues la mayoría absoluta es necesaria para la aprobación, modificación o derogación de leyes orgánicas por medio del Congreso, en la moción de censura con una iniciativa de la 10ª parte de los diputados y aprobada en el Congreso. El estado de sitio, que lo aprueba el Congreso a propuesta del Gobierno. Los reglamentos y sus reformas de las cámaras. Los reglamentos de las sesiones conjuntas, las sesiones plenarias de las cámaras, el reunirse las cámaras en sesiones extraordinarias, la investidura del presidente del Gobierno. Si no se estuviera con esa mayoría absoluta, se puede otorgar esa investidura si tras 48 horas se consigue la mayoría simple. La responsabilidad criminal del presidente o miembros del Gobierno a la iniciativa de 1/4 de las cámaras y mayoría absoluta. La mayoría simple se requiere para las leyes ordinarias y la cuestión de confianza al presidente del Gobierno. La mayoría de 3/5 para los elegidos en el Consejo General del Poder Judicial, tanto en el Congreso como en el Senado, los miembros del Tribunal Constitucional que elige el Congreso y el Senado, y el Defensor del Pueblo por 5 años. La mayoría de los presentes en los acuerdos adoptados por las cámaras para ser válidos. La aprobación legislativa se requiere cuando aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediatamente cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a deliberación de éste. El Senado, en 2 meses, 20 días naturales en proyectos urgentes, puede oponer su veto por mayoría absoluta o introducir enmiendas al mismo. Y el Congreso ratifique por mayoría absoluta en caso de veto el texto inicial o por mayoría simple, una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple. Ahora entramos en los plazos. Los plazos para las elecciones son entre los 30 y 60 días de terminar el mandato, para el Congreso electo convocado dentro de los 25 días siguientes a su elección, para los decretos leyes el debate y votación en el Congreso 30 días siguientes a su promulgación, el Rey sanciona en un plazo de 15 días, la investidura se ha de repetir votación en un plazo de 48 horas, si en 2 meses no se inviste el presidente, se disuelven las Cortes y hay nuevas elecciones. La moción de censura no votada 5 días, los 2 primeros días moción alternativa. El estado de alarma 15 días prorrogables con autorización del Congreso, el estado de excepción 30 días prorrogables por otros 30. El Consejo General del Poder Judicial es nombrado por 5 años, el Tribunal Constitucional es nombrado por 9 años, renovándose por terceras partes cada 3 años y el presidente cada 3 años. La impugnación de las disposiciones de las comunidades ante el Tribunal Constitucional en un plazo no superior a 5 meses se ha de ratificar o levantar. Para asumir las comunidades más competencias en un plazo de 5 años y el Defensor del Pueblo por un plazo de 5 años. La elaboración de las leyes, tenemos que las leyes orgánicas, derechos fundamentales y libertades públicas, estatutos de las comunidades, régimen electoral y general. Leyes ordinarias para refundir varios textos legales en uno.
La ley de base se utiliza para la delegación de las Cortes al Gobierno de potestad legislativa para la formación de textos articulados. No podrá autorizar la modificación de la ley de base ni dictar normas de carácter retroactivo. Los decretos legislativos es la norma jurídica con rango de ley que contiene legislación delegada por las cámaras mediante una ley ordinaria. El decreto ley se utiliza en casos de extraordinaria y urgente necesidad. El proyecto ley es aprobado en Consejo de Ministros y la proposición de ley se regula en las cámaras. Las asambleas de las comunidades podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. El recurso de inconstitucionalidad lo puede interponer el presidente del Gobierno, 50 senadores, 50 diputados, el defensor del pueblo, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas o la asamblea de las comunidades autónomas. El recurso de amparo lo puede interponer persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el defensor del pueblo o el Ministerio Fiscal. La sesión extraordinaria de las cámaras la puede solicitar el Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de cualquiera de las cámaras. La clasificación de las mayorías, teniendo en cuenta que los miembros del Congreso de los Diputados son 350 y los miembros del Senado son 266, la mayoría simple se cuentan a los miembros presentes en ese momento, sin tener en cuenta ni las abstenciones ni las ausencias. Votan a favor más diputados de los que votan en contra. Cuando se da este hecho, se obtiene mayoría simple. Y, por ejemplo, como se va a aprobar una ley ordinaria y el Congreso de los diputados son 350, se da un caso hipotético de que los votos a favor sean 100, los votos en contra sean 95 y las abstenciones o ausencias sean 155. Por lo tanto, esta ley ordinaria queda aprobada por una mayoría simple. Luego, la mayoría absoluta es el recuento entre todos los miembros que constituyen el órgano, quiere decir, los 350 diputados cuentan, y votan a favor la mayoría más uno de los diputados que componen la Cámara. Por ejemplo, si aprobar una ley orgánica en el Congreso con 350 diputados, requiere, en este ejemplo, que los votos a favor sean 176, o sea, la mitad más uno. Entonces, votos en contra se dan 24 y abstenciones se dan 150. En este caso sería aprobada esta ley orgánica por mayoría absoluta. Y las mayorías cualificadas, por ejemplo, la mayoría de 2/3, significa que a favor tienen que estar 234 de los 350 diputados. Y la mayoría de 3/5, a favor tienen que estar 210 de los 350 diputados. Quedaros con estos conceptos de la mayoría de 2/3 y la mayoría de 3/5 porque se prestan bastante a error. Luego a la hora de resolver el test, y lo que es la mayoría absoluta y la mayoría simple. Cuántos se componen en una y en otra y cuántos votos son necesarios para que salgan aprobadas. Utilización de las mayorías. La mayoría absoluta, en caso de que se utilice el sistema de mayoría absoluta, son pocos, ya que se utiliza en determinados casos sensibles y delicados. Algunos donde se utiliza la mayoría absoluta son los reglamentos que establecen las cámaras y sus reformas requieren mayoría absoluta. La aprobación, modificación o derogación de leyes orgánicas. Cuando el candidato del presidente de gobierno en primera votación necesita la confianza de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Cuando el Congreso exige la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de la mayoría absoluta en la moción de censura. Y cuando hay un desacuerdo entre comunidades autónomas, cuyo mediador comúnmente sería el Senado, en caso de conflicto abierto, el Congreso puede imponer su voz siempre y cuando la decisión de intervención se realice mediante la mayoría absoluta de este órgano. Estos son los casos que se requieren mayoría absoluta más detallados. Y la mayoría simple se utiliza también se le conoce como mayoría común, mayoría relativa o mayoría ordinaria. Esto
tenerlo claro, porque hay veces que induce error porque te ponen una mayoría común, una mayoría relativa o una mayoría ordinaria, y tenemos que tener en cuenta que son sinónimos de mayoría simple. Y en este caso simplemente la mayoría de los votos de los miembros presentes decide a favor o en contra de la propuesta. Esto es así debido a que el recuento de los cómputos se hace sobre los miembros presentes en la sesión, a la que asiste un quórum legalmente necesario, y no sobre la totalidad de los miembros del órgano, como pasa en la mayoría absoluta. Este tipo de votación se utiliza para temas considerados como no sensibles y cuya decisión puede tomarse solo con los miembros de la Corte presentes en ese momento. Y la mayoría cualificada, también es conocida como mayoría especial o calificada, es cuando el recuento requiere el número de votos específico, como 2/3, 3/5 o 1/10 parte de los miembros que estén presentes o no. En este sistema de votación se exigen criterios y requisitos más específicos que en la mayoría simple. Se utiliza la mayoría cualificada para decisiones muy sensibles. Algunas son la iniciativa para exigir responsabilidades criminales al presidente del gobierno o a los miembros del gobierno. En este caso se requiere una mayoría cualificada. La moción de censura, que ha de ser propuesta por la 10ª parte de los diputados, debiendo incluir un candidato para presidente del gobierno. Los proyectos de reforma constitucional necesitarán la mayoría de 3/5 de cada cámara, y cuando se proponga la revisión total o parcial de la Constitución española, se aprobará mediante a mayoría de 2/3 de cada cámara y la inmediata disolución de las Cortes, haciendo un poco memoria de lo que ya hemos estado viendo antes. Luego tenemos las disposiciones adicionales para finalizar, y aquí tener en cuenta de qué va cada una, porque alguna vez, si quieren rebuscar mucho, preguntan sobre ellas. En la primera disposición adicional habla que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se lleva a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Pero la pregunta aquí es dentro de qué disposición adicional se encuentra el respeto y reconocimiento a los territorios forales. Pues es la primera. Luego la segunda dice que la declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de la Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito de derecho privado. Esta reforma viene también por el mismo tema, por los derechos forales, para no interferir en el derecho privado que existe para las comunidades autónomas que tienen un derecho foral propio, como por ejemplo Navarra, que puede establecer dentro de su derecho privado una minoría o una mayoría de edad diferencial para que no afecte a ese derecho privado. La tercera habla de la modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario, que requerirá un informe previo de la comunidad autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico. Aquí se establecen los especiales régimen fiscales que tienen las Islas Canarias en cuanto al IVA y otras disposiciones. En la cuarta habla de que en las comunidades autónomas donde tenga su sede más de una audiencia territorial, los estatutos de autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas siempre de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de unidad y dependencia de esta. O sea que la pregunta aquí sería qué disposición adicional habla sobre las audiencias territoriales dentro de las comunidades autónomas, sería la cuarta. Y también hay otra pregunta que dice que a qué se han de atener estas competencias territoriales en cuanto a las audiencias. Se tiene que atener a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estas son las preguntas que pueden salir de ese apartado. Bueno, pues con esto finalizamos la Constitución española en todo su ámbito y extensión. Hemos desarrollado toda la Constitución por artículos y por títulos en las clases anteriores, y con estas dos últimas finalizamos lo que sería un pequeño resumen esquematizado para repasar
datos concretos. Os recuerdo que este temario lo tenéis gratuitamente, solo con mandarme un correo y daros de alta en la página, en el canal. El correo lo debéis dirigir a spr.eugenio@gmail.com y así os iré manteniendo informados de las nuevas disposiciones y leyes que vamos a tratar en el canal. Os animo a seguir estudiando y os recuerdo que opositar es fácil si sabes cómo. Hasta pronto.